Bienvenidos a Pablo versus Jesús, una comparativa teológica y crítica. Estamos encantados de que hayas decidido unirte a nosotros en este viaje fascinante y profundo. Este libro está diseñado para explorar las enseñanzas de Jesús y Pablo, dos de las figuras más influyentes en la historia del cristianismo, y comparar sus mensajes desde diferentes perspectivas teológicas y críticas. Al hacerlo, esperamos arrojar luz sobre las similitudes, diferencias y posibles contradicciones entre sus enseñanzas. En Explorando la Fe y las Religiones, nos dedicamos a proporcionar una comprensión objetiva y profunda de las religiones y la espiritualidad. Te invitamos a hacerte parte de nuestra comunidad solo si deseas convertirte en uno de los más entendidos en estos temas. Prólogo. El propósito de este estudio es proporcionar una visión crítica y analítica de las enseñanzas de Jesús y Pablo, utilizando una variedad de fuentes y perspectivas, incluyendo escrituras teológicas, metáforas, perspectivas ateas y textos apócrifos. A lo largo de este libro, analizaremos el contexto histórico de ambos personajes, compararemos sus enseñanzas, identificaremos posibles contradicciones y exploraremos las manipulaciones y reinterpretaciones que han ocurrido a lo largo de los siglos. Jesús de Nazaret y Pablo de Tarso son dos de las figuras más influyentes en el cristianismo, pero sus mensajes y enseñanzas a menudo presentan diferencias significativas. Mientras que Jesús predicó principalmente en el contexto de la Palestina del siglo I, enfocado en el reino de Dios y la ética del amor, Pablo llevó el mensaje cristiano más allá de las fronteras judías, desarrollando una teología que a menudo parece desviarse de las enseñanzas originales de Jesús. Este libro no tiene la intención de desacreditar ninguna creencia, sino de proporcionar una plataforma para el análisis crítico y el diálogo abierto. Al examinar las enseñanzas de Jesús y Pablo desde diferentes ángulos, esperamos ofrecer una comprensión más completa y matizada de su impacto en la fe y la cultura contemporánea. Parte 1. Contexto histórico y religioso. Capítulo 1. Introducción y propósito del estudio. El propósito de este estudio es ofrecer una perspectiva crítica y analítica de las enseñanzas de Jesús y Pablo, utilizando una variedad de fuentes y enfoques, incluyendo escrituras teológicas, metáforas, perspectivas ateas y textos apócrifos. Al hacerlo, esperamos proporcionar una comprensión más completa y matizada de sus mensajes y su impacto en la doctrina cristiana y la cultura contemporánea. Jesús de Nazaret y Pablo de Tarso son dos de las figuras más influyentes en la historia del cristianismo. Sin embargo, sus enseñanzas y enfoques a menudo presentan diferencias significativas. Mientras que Jesús predicó principalmente en el contexto de la Palestina del siglo I, enfocado en el reino de Dios y la ética del amor, Pablo llevó el mensaje cristiano más allá de las fronteras judías, desarrollando una teología que a veces parece desviarse de las enseñanzas originales de Jesús. Este estudio no tiene la intención de desacreditar ninguna creencia, sino de proporcionar una plataforma para el análisis crítico y el diálogo abierto. Al examinar las enseñanzas de Jesús y Pablo desde diferentes ángulos, esperamos ofrecer una comprensión más completa y equilibrada de su impacto en la fe y la cultura moderna. Metodología del estudio. Para llevar a cabo este estudio, utilizaremos una combinación de fuentes y enfoques, incluyendo análisis de escritos teológicos. Revisaremos los textos canónicos del Nuevo Testamento, así como otros escritos teológicos relevantes. Comparación de textos apócrifos. Analizaremos textos apócrifos y otros escritos antiguos que proporcionan perspectivas adicionales sobre las enseñanzas de Jesús y Pablo. Perspectivas ateas y críticas. Incluirá análisis y críticas desde una perspectiva atea y secular. Metáforas y simbolismos. Exploraremos las metáforas y simbolismos utilizados por Jesús y Pablo en sus enseñanzas. Este enfoque multifacético nos permitirá examinar las enseñanzas de Jesús y Pablo desde diferentes perspectivas y proporcionar un análisis equilibrado y bien fundamentado. Estructura del libro. El libro está dividido en 5 partes principales. Contexto histórico y religioso. Proporciona el marco histórico y cultural en el que vivieron y enseñaron Jesús y Pablo. Análisis comparativo de las enseñanzas. Compara las enseñanzas de Jesús y Pablo según los evangelios y las epístolas. Contradicciones y manipulaciones. Examina las posibles contradicciones y manipulaciones de las enseñanzas de Jesús y Pablo. Perspectivas críticas y teológicas. Analiza las enseñanzas desde diferentes perspectivas críticas y teológicas.
Conclusiones y reflexiones finales. Resume los hallazgos clave y ofrece reflexiones sobre el impacto de las enseñanzas de Jesús y Pablo en la fe y la cultura moderna. Entender el contexto histórico y cultural en el que vivieron Jesús y Pablo es fundamental para comprender sus enseñanzas y su impacto. Este capítulo proporcionará una visión general de la Palestina del siglo I, donde Jesús predicó, y el mundo grecorromano, donde Pablo llevó su mensaje. Contexto histórico de Jesús. Jesús de Nazaret, también conocido como Jesucristo, vivió y enseñó en la región de Palestina durante el siglo I. Este periodo estuvo marcado por la ocupación romana, que ejercía un control político y militar significativo sobre la región. El pueblo judío, al que pertenecía Jesús, estaba en una constante tensión entre su deseo de independencia y la realidad de la dominación romana. Características clave del contexto de Jesús. Dominación romana. La presencia de Roma en Palestina influyó en muchos aspectos de la vida diaria. Los impuestos, las leyes romanas y la presencia de soldados romanos eran parte de la vida cotidiana. Diversidad religiosa. Aunque el judaísmo era la religión predominante, había diferentes sectas y grupos dentro del judaísmo, como los fariseos, saduceos, esenios y celotes, cada uno con sus propias interpretaciones de la ley y prácticas religiosas. Expectativa mesiánica. Muchos judíos esperaban la llegada de un Mesías, un líder ungido por Dios que los liberaría de la opresión y restauraría el reino de Israel. Esta expectativa mesiánica influyó en cómo algunas personas percibieron a Jesús y sus enseñanzas. Economía agraria. La mayoría de la población dependía de la agricultura, y las disparidades económicas eran evidentes. Los impuestos y las deudas podían llevar a la pérdida de tierras y propiedades. Contexto histórico de Pablo. Pablo de Tarso, también conocido como el apóstol Pablo, nació en la ciudad de Tarso en Cilicia, en la actual Turquía, aproximadamente una década después de Jesús. A diferencia de Jesús, Pablo tuvo una educación helenística y era ciudadano romano, lo que le dio ciertas ventajas en su misión de difundir el cristianismo. Características clave del contexto de Pablo. Ciudadanía romana. La ciudadanía romana de Pablo le otorgó privilegios legales y sociales que utilizó en su misión. Esta ciudadanía le permitió viajar con mayor libertad y apelar al emperador en caso de problemas legales. Educación helenística. Pablo estaba bien versado en la filosofía y retórica griegas, lo que le permitió comunicarse efectivamente con audiencias no judías. Utilizó sus conocimientos para adaptar su mensaje a diferentes contextos culturales. Diversidad cultural. El mundo grecorromano era una mezcla de culturas y religiones. La influencia griega y romana estaba presente en todas partes, y Pablo tuvo que navegar por esta diversidad mientras difundía el mensaje cristiano. Vías de comunicación y transporte. Las redes de carreteras romanas y las rutas marítimas facilitaron los viajes de Pablo. Utilizó estas vías para establecer comunidades cristianas en ciudades clave del Imperio Romano, como Efeso, Corinto y Roma. Impacto del contexto en las enseñanzas. El contexto histórico de Jesús y Pablo influyó significativamente en sus enseñanzas y en la forma en que difundieron sus mensajes. Mientras que Jesús predicó principalmente a una audiencia judía en Palestina, utilizando parábolas y metáforas arraigadas en el judaísmo, Pablo adaptó su mensaje para una audiencia más amplia y diversa. Utilizó conceptos y términos que resonaban con los gentiles, no judíos, y los paganos del mundo grecorromano. Jesús se centró en el reino de Dios y la ética del amor y la justicia, mientras que Pablo desarrolló una teología más elaborada que incluía la salvación a través de la fe en Jesucristo, la gracia y la importancia de las comunidades cristianas. Las diferentes audiencias y contextos de Jesús y Pablo explican en parte las diferencias en sus enseñanzas y enfoques. Con esta comprensión del contexto histórico de Jesús y Pablo, estamos mejor preparados para analizar y comparar sus enseñanzas. En la próxima sección, exploraremos las enseñanzas de Jesús según los Evangelios canónicos. Capítulo 3. Enseñanzas de Jesús según los Evangelios. Para comprender las enseñanzas de Jesús, debemos analizar los Evangelios canónicos del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos textos ofrecen una visión general de las palabras y acciones de Jesús durante su ministerio en Palestina. En este capítulo, exploraremos las principales enseñanzas de Jesús, centrándonos en sus parábolas, metáforas y principios éticos. Las parábolas de Jesús.
Las parábolas fueron una herramienta fundamental en las enseñanzas de Jesús. A través de historias simples y cotidianas, Jesús transmitía verdades profundas sobre el reino de Dios y la conducta moral. Algunas de las parábolas más significativas incluyen la parábola del buen samaritano, Lucas 10, 25-37. Esta parábola ilustra el mandato de amar al prójimo y muestra que la verdadera compasión no conoce fronteras étnicas ni religiosas. La parábola del hijo pródigo, Lucas 15, 11-32. Esta historia habla del amor y el perdón incondicional de Dios, así como de la importancia del arrepentimiento y la reconciliación. La parábola del sembrador, Mateo 13, 1-23. A través de esta parábola, Jesús describe cómo las personas reciben y responden al mensaje del reino de Dios de manera diferente, dependiendo de sus corazones y circunstancias. Principales enseñanzas de Jesús. El reino de Dios. Una de las enseñanzas centrales de Jesús es el reino de Dios. Jesús habló del reino como una realidad presente y futura, caracterizada por justicia, paz y amor. Invitaba a sus seguidores a vivir de acuerdo con los valores del reino y a trabajar por su realización en el mundo. El mandamiento del amor. Jesús enfatizó el amor como el principio fundamental de la vida cristiana. Enseñó a sus seguidores a amar a Dios con todo su corazón, alma y mente, y a amar al prójimo como a sí mismos. Mateo 22, 37-40. Este amor debía extenderse incluso a los enemigos. Mateo 5, 43-48. La justicia y la misericordia. Jesús criticó la hipocresía religiosa y abogó por una justicia que fuera más allá de la mera observancia de la ley. Subrayó la importancia de la misericordia, el perdón y la humildad. Mateo 11-23, Mateo 5, 7. Metáforas y simbolismos en las enseñanzas de Jesús. Jesús utilizó una variedad de metáforas y simbolismos para comunicar sus enseñanzas. Algunas de las metáforas más destacadas incluyen la luz del mundo, Mateo 5, 14-16. Jesús llamó a sus seguidores a ser la luz del mundo, iluminando a otros con sus buenas obras y reflejando el amor de Dios. La vid verdadera, Juan 15, 1-8. Jesús se presentó como la vid verdadera y sus seguidores como las ramas. Esta metáfora enfatiza la importancia de permanecer en comunión con Jesús para dar fruto espiritual. El pan de vida, Juan 6-35. Jesús se describió a sí mismo como el pan de vida, ofreciendo satisfacción espiritual y vida eterna a quienes creen en Él. Impacto de las enseñanzas de Jesús. Las enseñanzas de Jesús tuvieron un impacto profundo en sus seguidores y en la formación del cristianismo primitivo. Su énfasis en el amor, la justicia y la misericordia estableció un estándar ético que sigue siendo relevante hoy en día. A través de sus parábolas y metáforas, Jesús transmitió verdades universales que han resonado a lo largo de los siglos y continúan inspirando a personas de diversas tradiciones religiosas y culturales. Con esta comprensión de las enseñanzas de Jesús según los Evangelios, estamos preparados para comparar estas enseñanzas con las de Pablo en las epístolas. En la próxima sección, exploraremos las principales enseñanzas de Pablo y cómo se desarrollaron en el contexto del cristianismo primitivo. Capítulo 4. Enseñanzas de Pablo según las epístolas. Para entender las enseñanzas de Pablo, debemos analizar sus epístolas en el Nuevo Testamento. Estas cartas, dirigidas a diversas comunidades cristianas y líderes individuales, forman gran parte de la teología cristiana primitiva. En este capítulo, exploraremos las principales enseñanzas de Pablo, centrándonos en sus cartas más influyentes y en su interpretación del mensaje de Jesús. Principales cartas de Pablo. Las epístolas de Pablo abarcan temas teológicos, éticos y prácticos. Algunas de las cartas más destacadas incluyen Romanos. Considerada la obra maestra teológica de Pablo, esta carta aborda temas fundamentales como la justificación por la fe, la gracia de Dios y la relación entre la ley y el Evangelio. 1 Corintios. Esta carta trata diversos problemas dentro de la comunidad cristiana en Corinto, incluyendo divisiones, inmoralidad sexual, y cuestiones sobre el matrimonio y la resurrección. Gálatas. Pablo defiende la doctrina de la justificación por la fe y critica a aquellos que insisten en la observancia de la ley judía para los gentiles convertidos al cristianismo. Efesios. Una carta que destaca la unidad de la Iglesia y la nueva identidad en Cristo, con énfasis en la vida cristiana práctica y la espiritualidad.
Enseñanzas teológicas de Pablo. Justificación por la fe. Una de las enseñanzas centrales de Pablo es que la salvación viene por la fe en Jesucristo y no por la observancia de la ley. En Romanos 3:28, Pablo afirma: concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La gracia de Dios. Pablo enfatiza la gracia de Dios como el medio por el cual los creyentes son salvados. En Efesios 2:8-9, escribe: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La nueva identidad en Cristo. Pablo enseña que aquellos que creen en Cristo se convierten en una nueva creación y deben vivir de acuerdo con su nueva identidad. En 2 Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. La Iglesia como el cuerpo de Cristo. Pablo utiliza la metáfora del cuerpo para describir la Iglesia, enfatizando la unidad y la diversidad de los miembros. En 1 Corintios 12:27, afirma: vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Metáforas y simbolismos en las enseñanzas de Pablo. Pablo emplea varias metáforas y simbolismos en sus cartas para ilustrar sus puntos teológicos y éticos. Algunas de las más destacadas incluyen: la armadura de Dios, Efesios 6:10-18, Pablo compara la vida cristiana con una batalla espiritual y exhorta a los creyentes a ponerse la armadura de Dios para resistir las tentaciones y ataques del maligno. El atleta, 1 Corintios 9:24-27, Pablo compara la vida cristiana con una carrera, destacando la importancia de la disciplina y el autocontrol para alcanzar el premio final. El edificio espiritual, 1 Corintios 3:9-17, Pablo describe a la Iglesia como un edificio espiritual, donde cada creyente es un ladrillo y Cristo es el fundamento. Impacto de las enseñanzas de Pablo. Las enseñanzas de Pablo tuvieron un impacto profundo en la formación del cristianismo primitivo y en la teología cristiana. Sus escritos ayudaron a definir doctrinas clave y a establecer prácticas comunitarias. La insistencia de Pablo en la justificación por la fe y la gracia de Dios proporcionó una base teológica que ha influido en las generaciones posteriores de cristianos. Además, las cartas de Pablo abordaron cuestiones prácticas y éticas que enfrentaban las primeras comunidades cristianas, proporcionando orientación sobre cómo vivir una vida coherente con las enseñanzas de Jesús en un mundo diverso y a menudo hostil. Con esta comprensión de las enseñanzas de Pablo según las epístolas, estamos preparados para comparar estas enseñanzas con las de Jesús. En la próxima sección, exploraremos las coincidencias, diferencias y posibles contradicciones entre las enseñanzas de Jesús y Pablo. Capítulo 5. Comparación de las enseñanzas de Jesús y Pablo. Comparar las enseñanzas de Jesús y Pablo revela tanto similitudes como diferencias que han sido objeto de debate entre teólogos y estudiosos a lo largo de los siglos. En este capítulo, exploraremos las coincidencias, diferencias y posibles contradicciones entre sus enseñanzas, y cómo éstas han influido en la doctrina cristiana. Coincidencias en las enseñanzas de Jesús y Pablo. A pesar de las diferencias contextuales y culturales, las enseñanzas de Jesús y Pablo comparten varios puntos en común. Ética del amor. Ambos enfatizan el amor como un principio fundamental. Jesús enseñó el mandamiento de amar a Dios y al prójimo, Mateo 22:37-40, mientras que Pablo resaltó el amor como el cumplimiento de la ley, Romanos 13:8-10. Importancia de la fe. Jesús llamó a sus seguidores a tener fe en Dios, Marcos 11:22-24, y Pablo enfatizó la justificación por la fe en Cristo, Gálatas 2:16. Vida en el Espíritu. Jesús habló sobre la necesidad de nacer del Espíritu, Juan 3:5-6, y Pablo enseñó sobre vivir según el Espíritu y no según la carne, Romanos 8:1-14. Diferencias en las enseñanzas de Jesús y Pablo. Sin embargo, también existen diferencias notables en sus enseñanzas y enfoques. Enfoque en el reino de Dios vs. salvación individual. Jesús centró su mensaje en el reino de Dios, un reino de justicia, paz y amor que debía ser establecido en la tierra, Lucas 17:20-21. Pablo, por otro lado,
puso un mayor énfasis en la salvación individual a través de la fe en Cristo y la gracia de Dios. Efesios 2, 8-9. Relación con la ley judía. Jesús afirmó la continuidad de la ley, Mateo 5, 17-19, aunque reinterpretó algunos de sus preceptos. Pablo, en contraste, enseñó que la fe en Cristo liberaba a los creyentes de la observancia de la ley judía. Gálatas 3, 23-25. Concepto del Mesías. Jesús se presentó como el Mesías esperado que cumpliría las profecías del Antiguo Testamento. Pablo expandió este concepto, presentando a Cristo como el Salvador universal, cuya muerte y resurrección ofrecían salvación a toda la humanidad. Romanos 3, 22-24. Posibles contradicciones. Algunas de las diferencias en las enseñanzas de Jesús y Pablo han llevado a debates sobre posibles contradicciones. Actitud hacia los gentiles. Jesús declaró que su misión era principalmente hacia las ovejas perdidas de la casa de Israel, Mateo 3-24, aunque también mostró apertura hacia los gentiles, Mateo 8, 5-13. Pablo, en cambio, se centró en llevar el Evangelio a los gentiles, afirmando que no había distinción entre judíos y gentiles en Cristo, Gálatas 3-28. Justificación y obras. Jesús subrayó la importancia de las obras y la obediencia como evidencia de la fe genuina, Mateo 7, 21-23. Pablo, aunque no negó la importancia de las buenas obras, insistió en que la salvación era por gracia mediante la fe, y no por obras, Efesios 2, 8-9. Estructura eclesiástica. Jesús no dejó instrucciones claras sobre la estructura de la Iglesia, mientras que Pablo estableció roles y jerarquías en las comunidades cristianas, como los obispos, diáconos y ancianos, 1 Timoteo 3, 1-13. Impacto de las diferencias y coincidencias. Las diferencias y coincidencias en las enseñanzas de Jesús y Pablo han tenido un profundo impacto en la doctrina y la práctica cristiana. Mientras que algunas denominaciones cristianas ponen un mayor énfasis en las enseñanzas de Jesús, otras se centran en la teología paulina. Esta diversidad ha enriquecido el cristianismo, pero también ha generado debates teológicos y divisiones a lo largo de la historia. El estudio crítico de estas enseñanzas permite a los creyentes y estudiosos comprender mejor las raíces de su fe y reflexionar sobre cómo aplicar estos principios en el contexto moderno. Al reconocer y analizar tanto las similitudes como las diferencias, podemos apreciar la complejidad y la riqueza del mensaje cristiano. Con esta comparación de las enseñanzas de Jesús y Pablo, estamos preparados para explorar cómo estas diferencias y coincidencias han sido manipuladas e interpretadas a lo largo de los siglos. En la próxima sección, examinaremos ejemplos de manipulaciones y reinterpretaciones de sus enseñanzas. Para entender este estudio, es esencial mantener una mente abierta y una actitud crítica. Al comparar las enseñanzas de Jesús y Pablo, estamos adentrándonos en un análisis que va más allá de las creencias tradicionales y nos invita a cuestionar y reflexionar sobre la coherencia y las interpretaciones que han moldeado la doctrina cristiana a lo largo de los siglos. Aquí tienes un consejo para sacar el máximo provecho de este estudio. Consejo reflexivo. Reflexiona y pregunta. A medida que avanzas en este estudio, reflexiona sobre las enseñanzas que estás leyendo y pregúntate cómo se aplican en el contexto de la época y en el mundo actual. No tengas miedo de cuestionar y buscar respuestas. La reflexión crítica te permitirá comprender mejor las similitudes y diferencias entre las enseñanzas de Jesús y Pablo, y cómo han sido interpretadas y manipuladas a lo largo del tiempo. Busca el contexto. Entender el contexto histórico y cultural es crucial. Las enseñanzas de Jesús y Pablo deben ser vistas en el marco de sus respectivas épocas y audiencias. Investiga sobre la Palestina del siglo I y el mundo grecorromano para obtener una perspectiva más completa. Diversidad de perspectivas. Aborda este estudio desde múltiples ángulos. Considera no solo las escrituras canónicas, sino también los textos apócrifos, las metáforas y los simbolismos. Además, ten en cuenta las críticas desde perspectivas ateas y teológicas modernas para obtener una visión equilibrada y completa. Diálogo abierto. Involúcrate en conversaciones y debates con otros interesados en este tema. El intercambio de ideas y perspectivas puede enriquecer tu comprensión y proporcionarte nuevas ideas y conocimientos. Con esta base, estarás mejor preparado para explorar las manipulaciones y reinterpretaciones de las enseñanzas de Jesús y Pablo.
En la próxima sección, examinaremos ejemplos de cómo sus enseñanzas han sido interpretadas y modificadas a lo largo del tiempo. Capítulo 6. Manipulaciones y reinterpretaciones. A lo largo de los siglos, las enseñanzas de Jesús y Pablo han sido objeto de manipulaciones y reinterpretaciones que han moldeado la doctrina y práctica cristiana en diversas direcciones. En este capítulo, exploraremos ejemplos de cómo las enseñanzas de Jesús y Pablo han sido interpretadas y modificadas a lo largo del tiempo, y el impacto de estas manipulaciones en la fe cristiana. Manipulaciones de las enseñanzas de Jesús. Interpretaciones literalistas vs simbólicas. A lo largo de la historia, las enseñanzas de Jesús han sido interpretadas de manera literal y simbólica. Por ejemplo, el Sermón del Monte, Mateo 5-7, ha sido visto como un conjunto de mandamientos literales por algunos, mientras que otros lo interpretan como un ideal ético simbólico. Contexto social y político. Las enseñanzas de Jesús sobre la no violencia y el amor al prójimo han sido manipuladas en diferentes contextos sociales y políticos. Durante las cruzadas, por ejemplo, ciertos líderes utilizaron citas bíblicas para justificar la violencia en nombre del cristianismo, lo cual contradecía el mensaje de paz de Jesús. Redefinición del reino de Dios. La idea del reino de Dios fue reinterpretada a lo largo de los siglos. Mientras que Jesús hablaba del reino de Dios como una realidad presente y futura en la tierra, algunos teólogos lo han reinterpretado como una realidad exclusivamente celestial, minimizando su dimensión social y política. Manipulaciones de las enseñanzas de Pablo. Doctrina de la gracia y la fe. La enseñanza de Pablo sobre la justificación por la fe y la gracia de Dios fue manipulada en varios momentos históricos. Durante la Reforma Protestante, Martín Lutero enfatizó esta doctrina para oponerse a las prácticas de indulgencias de la Iglesia Católica. Sin embargo, algunos han utilizado esta enseñanza para minimizar la importancia de las obras y la ética cristiana. Rol de la mujer en la Iglesia. Las enseñanzas de Pablo sobre el rol de la mujer en la Iglesia han sido objeto de intensas controversias y manipulaciones. En 1 Corintios 14, 34-35, Pablo insta a las mujeres a guardar silencio en las iglesias, pero en otros textos, como en Romanos 16, 1-2, menciona a mujeres en roles de liderazgo. Estas aparentes contradicciones han llevado a diferentes interpretaciones y aplicaciones a lo largo de la historia. Relación con la ley judía. La posición de Pablo sobre la ley judía ha sido reinterpretada para apoyar diferentes agendas teológicas. Mientras que Pablo enseñó que la fe en Cristo liberaba a los creyentes de la obligación de seguir la ley, Gálatas 3, 23-25, algunos grupos han utilizado esta enseñanza para justificar una ruptura completa con las tradiciones y enseñanzas judías. Impacto de las manipulaciones. Las manipulaciones e interpretaciones de las enseñanzas de Jesús y Pablo han tenido un profundo impacto en la doctrina cristiana y en la práctica religiosa. Han contribuido a la formación de diferentes denominaciones y corrientes teológicas y han influido en la forma en que los cristianos entienden y practican su fe. Ejemplos de impacto. La Reforma Protestante. La reinterpretación de las enseñanzas de Pablo sobre la justificación por la fe fue fundamental para la Reforma Protestante. Martín Lutero y otros reformadores utilizaron esta enseñanza para oponerse a las prácticas de la Iglesia Católica y promover una nueva comprensión de la salvación y la gracia. El movimiento por los derechos civiles. Las enseñanzas de Jesús sobre la justicia y la igualdad fueron reinterpretadas por líderes del movimiento por los derechos civiles, como Martin Luther King Jr., para promover la lucha por la igualdad racial y los derechos humanos. La teología de la liberación. En América Latina, la teología de la liberación reinterpretó las enseñanzas de Jesús y Pablo en un contexto de opresión y pobreza. Esta corriente teológica utilizó la idea del reino de Dios como un llamado a la justicia social y la liberación de los oprimidos. Reflexión final sobre manipulaciones y reinterpretaciones. Las manipulaciones e interpretaciones de las enseñanzas de Jesús y Pablo muestran cómo las Escrituras pueden ser adaptadas y utilizadas para diferentes fines a lo largo de la historia. Este fenómeno resalta la importancia de una lectura crítica y contextual de los textos bíblicos, y la necesidad de dialogar y reflexionar sobre su aplicación en contextos contemporáneos. Con esta exploración de las manipulaciones y reinterpretaciones de las enseñanzas de Jesús y Pablo, estamos mejor preparados para analizar estas enseñanzas desde perspectivas críticas y teológicas modernas.
En la próxima sección, examinaremos críticas desde una perspectiva ateísta y diversas perspectivas teológicas. Capítulo 7. Críticas desde una perspectiva ateísta. Analizar las enseñanzas de Jesús y Pablo desde una perspectiva ateísta puede proporcionar una visión crítica y diferente sobre sus mensajes y su impacto histórico y cultural. En este capítulo, exploraremos algunas de las críticas más comunes desde una perspectiva atea y reflexionaremos sobre su relevancia. Críticas a las enseñanzas de Jesús. Evidencia histórica limitada. Una crítica común es la limitada evidencia histórica sobre la vida de Jesús fuera de los evangelios. Los críticos señalan que gran parte de la información sobre Jesús proviene de textos religiosos escritos décadas después de su muerte, lo que plantea dudas sobre su precisión histórica. Milagros y sobrenaturalismo. Los relatos de milagros realizados por Jesús, como caminar sobre el agua y resucitar a los muertos, son cuestionados desde una perspectiva ateísta. Los críticos argumentan que estos milagros carecen de evidencia científica y pueden ser interpretaciones simbólicas o leyendas añadidas posteriormente. Moralidad y exclusividad. Aunque Jesús enseñó principios morales elevados, algunos críticos ateos señalan que ciertas enseñanzas, como la exclusividad de la salvación a través del Juan 14:6, pueden ser vistas como excluyentes y divisivas. Argumentan que una moralidad basada en principios universales de empatía y justicia sería más inclusiva. Críticas a las enseñanzas de Pablo. Desviación del mensaje original de Jesús. Una crítica frecuente es que Pablo reinterpretó y modificó el mensaje original de Jesús. Algunos críticos argumentan que Pablo introdujo conceptos teológicos, como la justificación por la fe y la gracia, que no estaban presentes en las enseñanzas originales de Jesús. Influencias culturales y filosóficas. Los críticos señalan que las enseñanzas de Pablo estuvieron fuertemente influenciadas por su contexto cultural grecorromano y su educación helenística. Argumentan que su teología refleja más las influencias culturales de su tiempo que las enseñanzas originales de Jesús. Relaciones de poder y género. Las enseñanzas de Pablo sobre las relaciones de género y la estructura eclesiástica han sido objeto de críticas. En textos como 1 Corintios 14, 34-35, Pablo insta a las mujeres a guardar silencio en las iglesias, lo cual es visto como una perpetuación de estructuras patriarcales y una limitación de los derechos de las mujeres. Reflexión sobre el impacto histórico y cultural. Influencia en la historia. Las enseñanzas de Jesús y Pablo han tenido un impacto profundo en la historia y la cultura occidental. Desde la formación del cristianismo hasta su influencia en la moralidad, la política y la filosofía, sus enseñanzas han moldeado las sociedades a lo largo de los siglos. Diversidad de interpretaciones. La diversidad de interpretaciones y manipulaciones de sus enseñanzas refleja la capacidad de los textos religiosos para adaptarse a diferentes contextos y necesidades. Esto ha permitido que las enseñanzas de Jesús y Pablo continúen siendo relevantes y significativas para muchas personas, incluso en el mundo moderno. Diálogo y crítica. El análisis crítico desde una perspectiva atea no busca desacreditar la fe, sino fomentar el diálogo y la reflexión. Al cuestionar y analizar las enseñanzas de Jesús y Pablo, podemos obtener una comprensión más profunda y matizada de su significado y relevancia. Conclusión. Las críticas desde una perspectiva ateísta ofrecen una visión diferente y valiosa sobre las enseñanzas de Jesús y Pablo. Estas críticas nos invitan a reflexionar sobre la evidencia histórica, las influencias culturales y las implicaciones éticas de sus mensajes. Al abordar estas preguntas, podemos enriquecer nuestra comprensión y fomentar un diálogo constructivo y respetuoso. Con esta reflexión crítica desde una perspectiva atea, estamos mejor preparados para explorar las enseñanzas de Jesús y Pablo desde diversas perspectivas teológicas modernas. En la próxima sección, examinaremos cómo diferentes escuelas teológicas abordan sus enseñanzas y el uso de metáforas y simbolismos. Capítulo 8. Perspectivas teológicas modernas. Las enseñanzas de Jesús y Pablo han sido objeto de estudio y reflexión en diversas escuelas teológicas modernas. En este capítulo, exploraremos cómo diferentes corrientes teológicas abordan sus enseñanzas y el uso de metáforas y simbolismos. Perspectivas teológicas sobre Jesús. Teología liberal. La teología liberal busca reinterpretar las enseñanzas de Jesús en un contexto moderno, enfatizando su mensaje ético y social.
Esta perspectiva tiende a minimizar los elementos sobrenaturales y se enfoca en los principios de justicia, igualdad y amor. Los teólogos liberales consideran a Jesús como un maestro moral y un ejemplo de vida, más que una figura divina. Esta interpretación resuena con aquellos que buscan una espiritualidad basada en principios universales. Teología de la liberación. Originada en América Latina, la teología de la liberación interpreta las enseñanzas de Jesús como un llamado a la acción social y la justicia para los oprimidos. Esta corriente teológica se basa en la idea de que el Evangelio debe ser una fuerza liberadora en la sociedad. Los teólogos de la liberación enfatizan el reino de Dios como un reino de justicia social y solidaridad con los pobres y marginados. Ven a Jesús como un liberador y defensor de los derechos humanos. Cristología radical. La cristología radical cuestiona las tradiciones y dogmas establecidos sobre Jesús. Los teólogos radicales buscan desmitologizar las narrativas bíblicas y explorar la figura histórica de Jesús. Esta perspectiva puede incluir análisis históricos y críticos que desafían las creencias convencionales sobre la divinidad y la resurrección de Jesús, enfocándose en su mensaje y acciones como revolucionarias. Perspectivas teológicas sobre Pablo. Nueva perspectiva sobre Pablo. La nueva perspectiva sobre Pablo es una corriente teológica que revisa la interpretación tradicional de las enseñanzas paulinas sobre la justificación por la fe y la relación con la ley judía. Los teólogos de esta corriente argumentan que Pablo no estaba rechazando la ley judía en su totalidad, sino reinterpretando su papel en la vida de los creyentes gentiles. Enfatizan la continuidad entre el judaísmo del Segundo Templo y la teología paulina. Teología feminista. La teología feminista aborda las enseñanzas de Pablo desde una perspectiva crítica de género. Las teólogas feministas examinan los textos paulinos que han sido utilizados para justificar la subordinación de las mujeres y buscan reinterpretarlos en un contexto de igualdad y justicia de género. Esta perspectiva desafía las interpretaciones tradicionales y aboga por una relectura que empodere a las mujeres dentro de la comunidad cristiana. Teología poscolonial. La teología poscolonial examina las enseñanzas de Pablo en el contexto de la opresión colonial y la resistencia. Los teólogos poscoloniales analizan cómo las cartas de Pablo han sido utilizadas para justificar la colonización y buscan reinterpretarlas en un marco de liberación y justicia. Esta perspectiva enfatiza la necesidad de descolonizar la teología y recuperar las voces y experiencias de los pueblos oprimidos. Metáforas y simbolismos en la teología contemporánea. Las metáforas y simbolismos utilizados por Jesús y Pablo continúan siendo una fuente rica para la reflexión teológica. Aquí hay algunos ejemplos de cómo estos elementos son interpretados en la teología contemporánea. El reino de Dios. En la teología liberal, el reino de Dios es visto como un ideal ético y social, un llamado a construir una sociedad basada en la justicia y la solidaridad. En la teología de la liberación, el reino de Dios es una realidad presente que debe ser alcanzada a través de la lucha por la justicia social y la liberación de los oprimidos. La cruz, símbolo central del cristianismo, es interpretada de diversas maneras. En la teología feminista, la cruz es vista como un símbolo de resistencia y solidaridad con las víctimas de la opresión. En la cristología radical, la cruz puede ser desmitologizada y reinterpretada como un acto de sacrificio y amor radical, desafiando las estructuras de poder y violencia. La resurrección. En la teología liberal, la resurrección puede ser entendida simbólicamente como una renovación espiritual y moral. En la nueva perspectiva sobre Pablo, la resurrección es vista como un acto de victoria sobre el pecado y la muerte, que reafirma la esperanza y la redención para toda la creación. Reflexión final sobre las perspectivas teológicas modernas. Las enseñanzas de Jesús y Pablo continúan inspirando y desafiando a teólogos y creyentes en el mundo contemporáneo. Las diversas perspectivas teológicas ofrecen una riqueza de interpretaciones que enriquecen la comprensión del mensaje cristiano y su relevancia en el mundo moderno. Al considerar estas perspectivas, podemos apreciar la diversidad y la complejidad de la teología cristiana, y encontrar nuevas formas de aplicar sus principios en nuestras vidas y en nuestra sociedad. Con esta exploración de las perspectivas teológicas modernas, estamos preparados para concluir nuestro estudio con reflexiones finales sobre el impacto de las enseñanzas de Jesús y Pablo. En la próxima sección, resumiremos los hallazgos clave y ofreceremos reflexiones sobre el futuro del estudio teológico. Parte 5. Conclusiones y reflexiones finales. Capítulo 9.
Conclusiones del estudio comparativo. Después de explorar en profundidad las enseñanzas de Jesús y Pablo, sus contextos históricos y las diversas interpretaciones y manipulaciones de sus mensajes, es hora de sintetizar nuestros hallazgos y reflexionar sobre su significado y relevancia. Resumen de los hallazgos clave. Coincidencias y diferencias. Ambos, Jesús y Pablo, comparten un énfasis en la fe y el amor como principios fundamentales de la vida cristiana. Sin embargo, mientras Jesús se centró en el reino de Dios y una ética del amor que incluye la no violencia y la justicia social, Pablo enfatizó la justificación por la fe, la gracia y la salvación individual. Influencia contextual. Las enseñanzas de Jesús estuvieron profundamente influenciadas por el contexto judío de Palestina y la expectativa mesiánica. En contraste, las enseñanzas de Pablo reflejan su educación helenística y su misión de llevar el cristianismo a una audiencia grecorromana diversa. Manipulaciones e interpretaciones. A lo largo de los siglos, las enseñanzas de Jesús y Pablo han sido interpretadas y manipuladas para servir a diversas agendas políticas, sociales y teológicas. Esto ha llevado a la formación de diferentes denominaciones y corrientes teológicas dentro del cristianismo. Perspectivas críticas y teológicas. Las críticas desde una perspectiva ateísta y las diversas perspectivas teológicas modernas ofrecen una rica diversidad de interpretaciones que enriquecen nuestra comprensión de las enseñanzas de Jesús y Pablo. Estas perspectivas nos invitan a cuestionar, reflexionar y dialogar sobre el significado y la relevancia de estos mensajes en el mundo contemporáneo. Relevancia en la fe y la cultura moderna. Las enseñanzas de Jesús y Pablo continúan siendo una fuente de inspiración y guía para millones de personas en todo el mundo. Sus mensajes sobre el amor, la justicia, la fe y la gracia resuenan a través del tiempo y siguen siendo relevantes en el contexto actual. Sin embargo, es crucial abordar estos textos con una mentalidad crítica y abierta, reconociendo las diversas interpretaciones y manipulaciones que han ocurrido a lo largo de la historia. Reflexiones sobre el futuro del estudio teológico. El estudio de las enseñanzas de Jesús y Pablo es un campo en constante evolución. Nuevas investigaciones, descubrimientos arqueológicos y enfoques teológicos continúan enriqueciendo nuestra comprensión de estos textos sagrados. Es fundamental fomentar el diálogo abierto y respetuoso entre diferentes perspectivas y tradiciones para avanzar en nuestra comprensión y aplicación de estos mensajes. Invitación a la investigación continua y al diálogo abierto. Este estudio no es el final, sino el comienzo de un viaje continuo de aprendizaje y reflexión. Te invitamos a seguir investigando, cuestionando y dialogando sobre las enseñanzas de Jesús y Pablo. Únete a la comunidad de Explorando la Fe y las Religiones para continuar explorando estos temas y compartir tus ideas y perspectivas con otros. Epílogo. Al finalizar este libro, reflexionamos sobre el poder transformador de las enseñanzas de Jesús y Pablo. Su impacto en la historia y la cultura es innegable, y su mensaje de amor, fe y justicia sigue siendo una guía valiosa para nuestras vidas. En Explorando la Fe y las Religiones, nos comprometemos a proporcionar una plataforma para el análisis crítico y el diálogo abierto. Agradecemos tu interés y dedicación en este estudio y te animamos a seguir explorando y aprendiendo. Gracias por acompañarnos en este viaje. Que encuentres siempre la luz y la sabiduría en tu camino. Consejo final: mantén vivo el espíritu de la exploración. Al llegar al final de este estudio, recuerda que la búsqueda de la verdad es un viaje continuo y apasionante. Las enseñanzas de Jesús y Pablo han sido analizadas, criticadas y reinterpretadas a lo largo de los siglos, y tú has sido parte de este proceso al explorar este libro. Sigue cuestionando y aprendiendo, no te detengas aquí. La fe y la comprensión espiritual se enriquecen con la curiosidad y el deseo constante de aprender. Sigue investigando, cuestionando y dialogando sobre estos temas. Mantén una mente abierta. La diversidad de perspectivas es una riqueza invaluable. Escucha y respeta las opiniones diferentes a la tuya. La apertura y el respeto fortalecen nuestra comprensión y nos acercan a una verdad más completa. Aplica los principios de amor y justicia. Las enseñanzas de Jesús y Pablo, a pesar de sus diferencias, comparten un mensaje profundo de amor y justicia. Lleva estos principios contigo y aplícalos en tu vida diaria. El mundo necesita más empatía, comprensión y acción por la justicia. Únete a la comunidad.
Si deseas seguir profundizando en tu comprensión de las religiones y la espiritualidad, te invitamos a unirte a la comunidad de Explorando la Fe y las Religiones. Juntos, podemos aprender, crecer y hacer una diferencia. Gracias por tu dedicación. Agradecemos tu compromiso y tu dedicación al explorar este estudio. Que este conocimiento te inspire y te guíe en tu camino. Sigue adelante con valentía y sabiduría.